Esta mañana Carlos Herrera recordaba cómo en los lejanos finales del año 1970, principios de los 1980, la estación biológica de Doñana, desde la Casa Forestal de Robledo y la Universidad de Murcia, de la Casa de los Rasos, empezaron a realizar investigaciones en temas relacionados con la ecología en el Parque Natural. Luis León trabajado para la Universidad de Murcia, ha sido el líder de esas investigaciones durante todo ese tiempo, en el que se ha ganado el respeto y admiración de todos los que trabajamos en el parque. Gracias por venir, Luis. Adelante. Muy bien. Yo voy a hablar de mi situación de exprofesor del Departamento de Sanidad Animal, 5 años que llevo jubilado. En eso le ganó algo a Paulino, que lo habrán puesto juntos porque estamos ya, hemos saltado esa franja. Bien, yo voy a hablar, bueno, soy veterinario, voy a hablar de enfermedades, pero no propiamente de enfermedades, que es un asunto propio y exclusivo de los sanitarios, sino de ecopatología. Ecopatología es una palabra compuesta que a todos nos lleva a dos facetas. Por un lado, el medio ambiente, el equilibrio, la ecología, y por otro lado, patología, enfermedad. Y lo voy a referir la ecopatología a los rumiantes silvestres de Cazorla. La ecopatología es un término relativamente nuevo y además no procede del ambiente, sino del ambiente natural, como parece en su término, sino que procede del ambiente de la ganadería intensiva, que pretendía estudiar cómo en ese medio tan antinatural como son las explotaciones intensivas, los animales sufrieron enfermedades, muchas de ellas específicas, no por la acción directa de los agentes patógenos, sino por estar recluidos entre 4 paredes, techo y suelo, respirando condiciones antinaturales. El término GAN de producción intensiva lo retomamos los veterinarios hacia el término de enfermedades en especies de vida libre. Lo hemos desarrollado. Cuando digo lo hemos desarrollado, lo he desarrollado yo después de muchos años de estudiar las enfermedades de las especies silvestres, con la pretensión de, casi desde el principio, de establecer una ciencia, porque antes que yo muchísimos, han estudiado las enfermedades, pero no pasaban de ese límite de la constatación de animales enfermos e intentar curarlos en una acción típicamente médica. A mí me preocupaba por qué la fauna silvestre enferma y no cómo enferma. Y al final elaboré una teoría que, bueno, en realidad la teoría no es sino una derivada de la teoría del anidamiento natural de las enfermedades transmisibles. Eugeni Pawlowski, en la década de los 50, creó la ciencia de la ecopatología, del anidamiento natural. Según Pawlowski, en un gran ecosistema, bueno, pues existe obviamente una comunidad de seres vivos, pero que pueden albergar agentes patógenos, que él denomina patoergontes, y entonces esa biocenosis se transforma en biopatocenosis, porque alberga seres vivos susceptibles de provocar una enfermedad e incluso de crear grandes epidemias que se trasladaban al hombre que se había atrevido a penetrar en esos ambientes y desequilibrarlos. Surge la enfermedad ambiental como fruto de un desequilibrio que activa la biopatocenosis y que afecta al propio hombre que ha osado alterar el medio ambiente. Nosotros lo único que hemos hecho es sustituir el hombre por las especies de vida libre.
De manera que la prepotente idea de crear una teoría es falso. Lo único que he hecho es seguir los pasos, pero paso a paso, de Eugenio Pawlowski. Pero nadie había estructurado estos estudios en la vida silvestre. Nosotros incluso hemos creado una asignatura que se explica, yo creo que en ninguna universidad, salvo primero en Murcia y luego en la Universidad Autónoma de Barcelona, de ecopatología, tanto en segundo como en tercer ciclo. Pero bueno, estos son historias particulares. Lo importante es ver por qué enferman los animales silvestres. Bien, hemos centrado nuestra atención en los rumiantes silvestres de Cazorla y lo hemos hecho sobre todo en el tercio inferior del parque, desde el pantano del Tranco hasta el sur, que es la zona de mayor concentración y mejor desarrollo natural de este parque. Y lo hemos estado haciendo pues durante, bueno, lo hemos estado haciendo considerando no solamente esa zona de forma genética, sino particularizándola en los 27 montes en que se divide, y dentro de ellos los sectores y tranzones, pero con especial interés en lo que es la división entre la zona periférica abierta a partir de 1980 al ganado. Antes estaba vedada la zona central libre de ganado y la zona de pastoreo intensivo como los campos de Hernán Pelea. Y lo hemos hecho desde el año 1977 a 2016. Esos son 39 años estudiando el por qué enfermaban y cómo enfermaban los rumiantes silvestres. Y nos hemos centrado, como buenos veterinarios, pues en aquellos síndromes más habituales. Más habituales que nosotros suponíamos que iban a ser los más frecuentes. En realidad, los propios animales nos dijeron cuáles eran esos síndromes, sobre todo los abortos, numerosas enfermedades crónicas como la tuberculosis, paratuberculosis, pseudotuberculosis, problemas oculares, que la conjuntivitis, enfermedades de la piel, sarna y otras, dermatosis. Otras enfermedades y los parásitos. Los parásitos juegan un gran papel como predisponentes de sensibilidad a los animales, pero de ellos no le voy a dedicar, esa es su gran importancia, mucho tiempo. Hablar de ecopatología es hablar de predisposición. Y los factores antrópicos han jugado un papel fundamental para que aparezcan en Cazorla las enfermedades. Sobre todo los factores ligados con el ganado. El ganado, cuando ingresa, puede aportar sus propios patógenos, lo que llamamos sus propias miserias, que las trasladan a los animales silvestres haciéndolos enfermar, o originan un desequilibrio entre la fauna silvestre, activando patobiocenosis, es decir, haciendo que esos patógenos presentes en la fauna silvestre pues reactiven su presencia, se multipliquen excesivamente y causen enfermedad que antes solamente afectaban a los más débiles. Y sobre todo el ganado hace que desde la zona marginal hacia la zona central se desplacen los silvestres, no todas. El acúmulo del ganado doméstico más el silvestre a la postre reduce el alimento disponible y provoca un deterioro orgánico que, comparando las cualidades de la cabra montesa de Sierra Nevada y la de Cazorla, en Cazorla pues la talla era ligeramente inferior,
es inferior el trofeo y, sobre todo, es inferior la respuesta orgánica frente a enfermedades por la mayor frecuencia de estas entre la cabra montesa de Cazorla. Todo ello genera un estado de predisposición que en unión con estos agentes conduce a la aparición de la enfermedad, aunque en algunos casos no es necesario el factor de predisposición, sino que se lo digan a la cabra montesa y al ciervo por la sarna. Pero el hombre también provoca estados de predisposición a través de la introducción de los silvestres. Bien, Cazorla, ya lo acaba de decir Paulino Fandor, pues se introdujeron el gamo y el muflón y reintrodujeron el ciervo y el jabalí. Se dan casos, no tuvimos oportunidad de vivir la sierra cuando se produjo la introducción de gamos, muflones y ciervos, pero en otros sitios sí que hemos visto cómo la introducción de silvestres, me refiero a ungulados, algunos de ellos no soportan ni el traslado ni el cambio de territorio y enferman. Otros, pues, portan agentes patógenos graves, como es el caso de los ciervos con la tuberculosis. En otros casos, la mezcla de especies a la postre da lugar a la activación de biopatogenosis, de la que ya hemos hablado antes, y luego hay un serio problema de convivencia entre los autóctonos y los foráneos, que en las especies más sensibles, en las especies menos resistentes, como es en la cabra frente a otros, pues crean situaciones de estrés orgánico que debilitan, favorecen la predisposición. Y la sobrecarga animal pues da lugar a situaciones de mayor contagio, a menos de que una mayor presión de la herboristería conduce a degradaciones de la fitobiomasa. Mas no para ahí la situación, sino que el hombre, a través de actuaciones silvícolas, por ejemplo, con la reordenación forestal, en el caso de Cazorla, con los pinos, que tienen toda su historia y utilidad social, pero que fue un mal asunto para los ungulados. Se origina degradaciones edáficas por los terpenos, se produce destrucción de pastizales bajo los pies de los pinos, se produce también destrucción del sotobosque, que tiene esa misión de dar albergue, dar nutrición y a ocultar a los animales frente a los depredadores, aunque aquí no lo hay tantos, y al final conduce todo a ese binomio de mayor contagio, mayor predisposición y aparición de la enfermedad. Más, no solamente esos factores contribuyen, sino los problemas demográficos que ya se han aludido con anterioridad. Si no hay una buena regulación de las poblaciones, pues al final todo es un estrés por lucha, por competencia, por el espacio. Y aquí no tenemos los superdepredadores que controlen. Tiene que ser la acción del hombre, y si no lo hace bien el hombre, vendrán los microdepredadores, vendrán los patógenos que se encargarán de, no de reordenar, porque los microdepredadores, los agentes patógenos, cuando actúan de una manera indiscriminada y a veces de manera absurda, contrario a los deseos naturales. Lo que sí podemos nosotros es contribuir mediante acciones sanitarias a que las enfermedades no se presenten o se presenten con menos severidad, pero la verdad es que tenemos muy pocas armas.
muy pocas armas. Todo esto son, según la Organización Mundial de Salud Animal, los distintos niveles de intervención que se recomienda hacer cuando existe en el ganado doméstico, en el ganado, pues una enfermedad, pero muchas de ellas no se pueden utilizar en el medio natural. Pues no podemos hacer tratamientos en masa, no podemos vacunar en masa, no podemos hacer higiene ambientales con desinsectación, desinfección, eso no es pensable. Y en otros muchos, pues, cómo tratar a los enfermos, cómo tratar a un animal silvestre afectado por la enfermedad X. Lo que sí podemos, eso sí, es pues establecer vigilancia sanitaria en los animales domésticos, pero pensando no en las principales enfermedades de los animales domésticos, que muchas de ellas son comunes con los silvestres, pero no solamente de esas, sino de enfermedades no tan importantes para ellos, pero sí trascendentales para los silvestres, como por ejemplo la sarna. La sarna no es un problema para el ganado doméstico. Y en cambio se ha constituido en la gran endemia que nos acompañará, pues ya veremos hasta cuándo. La cuarentena, ya hay incluso una real orden que normaliza las actividades de diagnósticos que tienen que ser sometidas a todos los silvestres que se trasladen de un lugar a otro. Ya no es como antes que cogíamos un ciervo y nos lo llevábamos de una finca a otra finca sin mayor consideración. Esto está ya muy bien regulado lo que se tiene que hacer, aunque hay algunos fallos en esa real orden. Y luego una vigilancia sanitaria a los silvestres. No puede haber en una zona, por ejemplo en Cazorla, un rumián, un ungulado, que se capture o que se abata y que no se le tomen muestras para saber su estado sanitario. No se puede desperdiciar ningún ejemplar. Luego, el primero de los puntos es preciso el diagnóstico inmediato de alguna enfermedad cuando surja. Para ello, obviamente, porque es el punto nodal al partir del cual se pueden establecer contagios horizontales. Pues tiene que haber una guardería especializada capaz de detectar a distancia que el comportamiento de un animal es anómalo y es susceptible de corresponder a una enfermedad, y unos servicios veterinarios para que diagnostiquen y actúen al respecto. Este es un momento oportuno, ya que hablo de los servicios veterinarios, de decir que, bueno, yo llevo aquí 39 años con una cosa y con otra, visitando y trabajando en esta sierra, pero no yo. Formamos un equipo muy grande de profesores, de becarios y alumnos, que eran los que veníamos e investigábamos. Pero no podríamos podido dar ni el más mínimo paso, no ya con la aquiescencia y ayuda de las sucesivas direcciones del parque, que a todos les agradezco, y ya que tenemos aquí a la directora, pues también le traslado el agradecimiento temporal de estas ayudas, sino también de los servicios veterinarios, desde la época de Manuel Molera Aparicio de Icona hasta la actual con Paloma Prieto, sino, y también pero sobre todo de los guardas. Está muy bien la ayuda de la dirección, la actuación de los servicios sanitarios del parque, pero de luego sin la guardería sería imposible. Desde el tiempo antiguo de Alfredo y Eicicio hasta los más actuales. Aquí está Juan Monge, que es el de los últimos. Digo de los últimos porque también está con un pie hacia la jubilación, que esto es una cosa. En fin, gracias a todos ellos. He hablado de cómo el ganado interviene. En el tiempo que yo he estado aquí, pues he visto, bueno,
la endemia de la sarna, introducida por el ganado, la epidemia de brucelosis, afortunadamente ya controlada, brotes de queratoconjuntivitis por Mycoplasma conjunctive y casos de paratuberculosis, de aborto específico paratífico por la Salmonella abortus ovis. Todo esto inducido por el ganado. La sarna, pues sin o desconociendo o desoyendo las normas de traslado sanitario, pues un ganadero a finales del 87 pues trajo un lote de cabras con lesiones de sarna y el Sarcoptes escabiei pues se trasladó a la cabra montesa. Comenzaron a aparecer casos de depilaciones, de alopecias, pero este proceso seguía en los animales una progresión clínica tendente a la muerte a causa de grandes necrosis hiperqueratóxicas incompatibles con la vida. Simplemente las lesiones cutáneas eran suficientes. Bueno, pues hacia ese año las poblaciones que tanto nos ha hablado Paulino, pues estaban dominadas por la cabra montesa, ya había muchísimos gamos, la población era ligeramente superior a la del ciervo, el muflón estaba actuando, había cierto desequilibrio y sobre todo en el número de individuos que casi cuadriplicaba la carga idónea del parque, pero 3 años después la cabra montesa prácticamente desaparece, se quedan pues, en contadas 500 cabras por la sierra, el ciervo también se reduce porque también enferma, mientras que el gamo y el muflón, ajenos a la sensibilidad frente al Sarcoptes, siguen su desarrollo vital normal. Y estas son las terribles lesiones que puede originar la sarna. Esto, como se dice, se van a presentar alguna imagen que puede herir la sensibilidad de alguien, quien sea muy sensible que se vaya. No, no se trata tanto, pero ocurre es que los veterinarios somos como la diosa Jano, que nos movemos por una cara con zoofilia, zoofilia en el sentido etimológico del término, no en el sentido psicopatológico, entre el amor hacia los animales para, mediante medidas sanitarias, contribuir a que no padezcan y no mueran por enfermedades tan terroríficas como la sarna, y por otro lado, pues para diagnosticar tenemos que acercarnos y profundizar en estas lesiones. Y no es porque nos agrade, a nosotros nos agrada lo mismo que le puede agradar a cualquiera de ustedes, es decir, nada en absoluto, pero hay que hacerlo. La sarna tiene una mortalidad relativa muy alta. Nosotros estimamos entre el año 2005, desde el año 2002 y 2005, que la cabra montesa podía tener, por muertes directas o indirectas, crear una mortandad hasta del 24%. A ello había que añadir otros motivos de muerte, por lo cual cayó en picado desde las 11.000 cabras y pico que había, pues a 500, una cosa escandalosa. Pero es que el ciervo no se quedó atrás. Estimábamos que la sarna podría causar la muerte del 13% de los animales, mientras que el muflón y el gamo, pues, están campantes y dominando ya el territorio. La sarna, pues, seguía una marcha itinerante, trasladándose de un lugar a otro de la sierra, buscando poblaciones no afectadas para afectarle, mientras las otras poblaciones prácticamente extinguidas intentaban recuperarse, y se mantiene en ese nivel medio
de mortandad. ¿Qué hemos hecho nosotros? Vamos, el equipo en el que yo estaba adscrito. Pues como clínicos estudiamos la enfermedad en la faceta particularmente específica de la cabra montesa. Como patólogo estudiamos las lesiones. Como epidemiólogo veíamos la evolución temporal y espacial de la enfermedad, pero sobre todo como sanitario, pues hicimos experiencias publicadas en las revistas más prestigiosas de enfermedades de los animales silvestres, de cómo tratar a los ejemplares afectados por sarna, llegar a la conclusión que los que tenían una afección crónica eran totalmente irrecuperables, ni siquiera con fármacos, de manera que el único destino era liberarlos de ese padecimiento insufrible que tenía que suponer para ellos la sarna. Ya saben lo que se esconde detrás del término liberarlo. A los animales aparentemente sanos y a animales enfermos en fase aguda sí que demostramos experimentalmente que podían ser curados, y con todos ellos los añadimos a la población que había en la Nava de San Pedro, por si acaso se llegaba a una hipotética desaparición de la población de cabra montesa. Y nunca hubo un caso de sarna. Es decir, que el protocolo era efectivo allí en la Nava de San Pedro. Y un brote que hubo de sarna en la cabra montesa del collar del cerrado del almendral por ruptura de una de las dos bandas de protección, pues el tratamiento oral que se le practicó, aparte de restituir las dos barreras, pues fue suficiente para cortar aquello. Bien, pues todo este protocolo era difícil de llevar a cabo en la extensa dimensión de este parque, pero sí que lo aplicamos en una situación casi especular a la de Cazorla en Murcia, en Sierra Espuña. Claro, que yo un parque, no digo de juguetes, simplemente son 11.000 hectáreas, que tampoco es que sea muy pequeño. Y allí, pues, llevamos a cabo una actuación que, bueno, llevó la administración bajo nuestras indicaciones. Primero, pues, caza selectiva a los enfermos, a los ARWIs, que era la población afectada. Los ARWIs de forma crónica, pues, fueron abatidos siempre que se pudo. Luego se capturó prácticamente el 30% de la población existente y se sometió al mismo plan que habíamos desarrollado en la Nava de San Pedro. De forma y manera que esa población luego sirvió para ser liberada. Y en tercer lugar, aquellos que no pudimos de una manera u otra capturar, pues se les sometió a un tratamiento oral mediante unos protocolos ya ensayados de dosis y de tiempo, de forma y manera que se controló, se erradicó en realidad la sarna de Sierra Espuña. Eso podría ser llevado a determinadas zonas de Cazorla, pero en caso de Cazorla había que establecer una recuperación del hábitat para que la cabra montesa pues pasara de la zona rupícola a una zona donde ella pueda libremente, sin la presión de otros ungulados, alimentarse y vivir con tranquilidad. Bueno, pues igual que hemos hecho con la sarna, pues hemos ido estudiando muchos tipos de enfermedades, que nos llevaría un tiempo que no quiero disponer para tener el sagrado deber de irnos a descansar después de esta charla. Así que como sanitario, quiero llamar la atención a todos acerca de la trascendencia que las enfermedades infecciosas y parasitarias pueden tener para
la dinámica poblacional de los ungulados silvestres y que cuando entra una infección en una población de rumiantes silvestres o de otras especies, pero estamos hablando de los rumiantes silvestres, es difícil, muy difícil establecer el control. Y los esfuerzos que hay que hacer son ímprobos y muy costosos, más que lo que se deriva de la prevención. Bien, pues muchas gracias.